A lo largo de la historia de la humanidad se han construido innumerables edificaciones. Sin embargo, hay algunas que, a pesar de que han pasado miles de años, siguen manteniendo su misterio. ¿Quién transportó esos enormes bloques de piedra? ¿Cómo lo hicieron y por qué fueron construidos de esa manera sigue siendo un tema de debate? Ahora te llevo a un fascinante viaje por las 10 construcciones antiguas más enigmáticas del mundo. Moais, Isla de Pascua. En medio del Océano Pacífico, en una pequeña isla, se alzan misteriosas estatuas de piedra gigantes. Llamadas Moai, estas estatuas, de más de 4 metros de altura y varias toneladas de peso, son una de las obras más impresionantes de la historia humana. Más de 900 están distribuidas por toda la isla. Pero, ¿cómo fueron talladas y transportadas a kilómetros de distancia estas enormes piedras? Algunos creen que fueron deslizadas, mientras que otros piensan que fueron caminadas con técnicas especiales. Sin embargo, el método exacto aún se desconoce. El propósito de los Moai también es objeto de debate, respeto a los antepasados, ceremonias religiosas o símbolos de poder. Si cual sea la respuesta, los gigantes silenciosos de la isla de Pascua siguen siendo uno de los mayores misterios del mundo. Stonehenge, Inglaterra. En la llanura de Salisbury, en Inglaterra, se alza un misterioso monumento donde enormes piedras fueron dispuestas en forma circular, Stonehenge. Se cree que fue construido hace unos 5.000 años, y aún hoy está lleno de preguntas sin respuesta. Algunas de sus piedras, que llegan a pesar hasta 25 toneladas, fueron traídas desde cientos de kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo y por qué se colocaron de esta manera? Algunos investigadores lo interpretan como un observatorio astronómico, mientras que otros lo consideran un centro de rituales religiosos. Sin embargo, la respuesta definitiva sigue sin conocerse. Stonehenge continúa siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Líneas de Nazca, Perú. En los áridos desiertos de Perú se extienden enigmáticos dibujos de cientos de metros de longitud. Aves, animales, patrones geométricos. Estas gigantescas figuras, conocidas como las líneas de Nazca, solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Se cree que fueron creadas hace unos 2.000 años, pero su propósito sigue siendo objeto de debate. Para algunos son símbolos dedicados a los dioses del cielo, para otros, un calendario o señales astronómicas. Trazados al cambiar el color de las piedras en la superficie del desierto, estos diseños han logrado sobrevivir hasta hoy a pesar de la fuerza destructiva de la naturaleza. Las líneas de Nazca revelan tanto la creatividad de la humanidad como sus misterios aún sin resolver. Göbekli Tepe, Turquía. Göbekli Tepe, situado en la ciudad de Şanlıurfa, Turquía, fue un descubrimiento que prácticamente reescribió la historia de la humanidad. Datado de hace 12.000 años, se considera el complejo de templos monumentales más antiguo conocido. Las figuras de animales y símbolos tallados en sus enormes pilares de piedra sugieren que no era un simple asentamiento, sino un lugar destinado a rituales religiosos. Lo más sorprendente es que, en la época en que se construyó Göbekli Tepe, los seres humanos todavía vivían como cazadores-recolectores. ¿Cómo fue posible levantar una construcción tan grandiosa antes del inicio de la agricultura y la urbanización? Göbekli Tepe sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. Pirámides de Egipto, Giza. Las pirámides que se alzan en la meseta de Giza, en Egipto, han sido uno de los mayores misterios de la humanidad durante miles de años. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino siguen causando admiración con su geometría perfecta y sus enormes bloques de piedra. Algunos de estos bloques pesan hasta 70 toneladas y se sabe que fueron transportados desde cientos de kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo se construyeron estas colosales estructuras? ¿Qué técnicas emplearon los antiguos egipcios para lograr una hazaña de ingeniería tan extraordinaria? Su alineación con puntos astronómicos profundiza aún más el misterio.
más que simples tumbas, estas construcciones muestran lo que la humanidad puede lograr con conocimiento, fe y determinación, mientras que sus innumerables preguntas sin respuesta siguen despertando curiosidad. Machu Picchu, Perú. En la cima de los Andes, entre las nubes, se esconde una ciudad, Machu Picchu. Construida en el siglo XV por el Imperio Inca, esta antigua urbe se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Con su perfecta albañilería de piedra, terrazas agrícolas y templos, es considerada una de las más brillantes muestras de la ingeniería inca. Sin embargo, aún se debate por qué fue levantada en un lugar tan inaccesible y con qué propósito. Redescubierta por el mundo occidental en 1911, Machu Picchu sigue siendo hoy un patrimonio común de la humanidad y el silencioso testigo de una enigmática civilización que se alza en las cumbres de las montañas. Teotihuacán, México. En el corazón de México se alza Teotihuacán, conocida como la Ciudad de los Dioses. Sus imponentes pirámides del Sol y de la Luna, junto con avenidas y templos perfectamente planificados, guardan las huellas de una civilización enigmática. Se cree que fue fundada en el siglo I a.C. y que alguna vez llegó a albergar a cientos de miles de personas. Sin embargo, aún se desconoce quién la construyó y por qué fue abandonada. Los hallazgos arqueológicos muestran que Teotihuacán fue tanto un centro religioso como comercial, pero su repentino colapso sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy, Teotihuacán conserva su grandeza y continúa siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Angkor Wat, Camboya. En el corazón de las selvas de Camboya se alza el complejo de templos más grande del mundo, Angkor Wat. Construido en el siglo XII por el Imperio Khmer, este enorme monumento no es solo un lugar de culto, sino también una maravilla de la ingeniería. Se cree que decenas de miles de trabajadores participaron en su construcción, alineada de manera perfecta con los cuerpos celestes. Sin embargo, aún persisten preguntas misteriosas: ¿cómo fueron transportados los bloques de piedra que pesan toneladas? ¿Con qué técnicas se realizaron los grabados tan minuciosos? Oculto durante siglos entre la selva, Angkor Wat sigue siendo hoy un guardián de los secretos del pasado. Petra, Jordania. Una majestuosa ciudad tallada en las rocas rojas de Jordania, Petra. Construida por el antiguo pueblo nabateo hace unos 2.000 años, esta ciudad también es conocida como la Ciudad Rosa. Con sus enormes columnas, templos y teatros, despliega una grandeza fascinante. Pero su mayor misterio es ¿cómo se esculpieron estas monumentales estructuras en la roca y cómo se logró tal ingeniería? Petra fue en su día tanto un cruce de rutas comerciales como un centro religioso. Con el tiempo fue abandonada, quedó oculta bajo la arena y fue olvidada durante siglos. Hoy, aunque ha vuelto a salir a la luz, Petra sigue en pie como un milagro que guarda en silencio los secretos del pasado. Baalbek, Líbano. La antigua ciudad de Baalbek, en el Líbano, es una de las construcciones más enigmáticas del mundo por sus enormes bloques de piedra. Algunos de los bloques del complejo de templos alcanzan hasta 800 toneladas de peso. Aún se desconoce cómo fueron cortados, transportados y colocados con tanta precisión. Más tarde, los romanos ampliaron el lugar con sus propias construcciones, pero los bloques más antiguos y colosales se remontan a épocas mucho más remotas. Para algunos se trata de una hazaña extraordinaria de ingeniería, para otros, sigue siendo un misterio sin resolver. Baalbek permanece en pie como uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Estas construcciones que han llegado hasta nosotros desde hace miles de años están llenas de misterios que la humanidad aún no ha logrado resolver. Algunas son pirámides que se elevan hacia el cielo, otras son ciudades talladas en la roca. Todas son un enigma, todas son una herencia. ¿Y tú, cuál de estas construcciones crees que es la más enigmática? Nos vemos en los comentarios.